graficarla. Es una función incompleta, ¿cierto? Porque no tiene los tres términos. Ok, lo primero que tenemos que hacer para poder graficar y, ¿cierto?, hacer esto paso a paso es identificar los coeficientes, ¿cierto?, que acompañan a cada término. Pero antes de eso vamos a hacer un análisis de todos los puntos que tenemos que tener para poder graficarlo. Entonces, vamos a anotar por acá. Punto A, identificar coeficientes. Esto lo voy a anotar una vez y solo una vez, y después ustedes la idea es que lo vayan haciendo, ¿cierto?, ya sin tener que anotar. Segundo, concavidad. Eje de simetría. Vértice. Intersección con el eje Y. Y por último, intersección con el eje X. ¿Ya? Entonces, ese es como el paso a paso que tenemos que tener para poder realizar la gráfica. Vamos a partir por la letra A, que es identificar los coeficientes. Recuerden que los coeficientes eran la letra A, la letra B y la letra C. Esos eran los que acompañaban, ¿cierto?, en los términos a la variable. La letra A siempre era el número que acompañaba a la x cuadrado. Entonces, en este caso es el 3, ¿cierto? ¿Cuánto vale B? 6. 6, perfecto. ¿Cuánto vale C? 0. 0, porque no aparece el tercer término, por lo tanto C vale 6. Muy bien. Tenemos el primer punto listo. Vamos al segundo. Dice concavidad. Yo voy a hacer una predicción de cómo se va a dibujar mi parábola y eso lo voy a saber por medio de la concavidad. ¿Quién me la dice? Solo la letra A. Si A es mayor que 0, es decir, es positiva, entonces eso significa que es una parábola abierta hacia arriba. ¿Qué significa parábola abierta hacia arriba? Que tiene esa forma. Aquí es como una U que va abierta hacia arriba. Perfecto, tenemos el siguiente punto. Entonces vamos a ver el eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría dice que es el valor de X que toma en la variable por donde pasa el vértice y tiene la siguiente fórmula, es menos b dividido por 2a. ¿Ya? Esa es la fórmula. Nosotros ya tenemos las letras, así que es llegar y reemplazar. Me quedaría menos 6 dividido 2 por 3. 6 es b y a es 3. Entonces me quedaría menos 6 dividido por 6, esto es 6 dividido 6, 1, entonces me da menos 1 por el menos que está arriba. Entonces yo tengo que el eje de simetría va a valer menos.
Cuando yo calculé el eje de simetría, ese eje me va a servir para calcular lo del vértice. ¿Cómo calculo el vértice? El vértice dice que es un punto que tiene, cierto, dos coordenadas, que es la coordenada X y la coordenada Y, donde X toma el valor del eje de simetría e Y es ese valor evaluado en la función. Vamos a ver de qué se trata esto. Este valor Y, este valor Y es cuando yo la función, ¿ya? La X la reemplazo por el valor que me dio en el eje de simetría. Entonces, yo en realidad, la Y va a ser la función evaluada en ¿cuánto? En -1. Porque yo ya lo había calculado el eje de simetría, ya había calculado hasta X. Recuerden que acá tenemos X e Y, ¿cierto? Entonces, simplemente yo reemplazo la X por el -1. Digo 3 por -1 elevado a 2. Recuerden que se tiene que poner entre paréntesis porque incluye el negativo. Más 6 por -1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, y nos va a quedar -1 elevado a 2 me da 1 positivo. Entonces me queda 3 por 1. Menos 6 por -1, menos 6, ¿cierto? Y esto me daría 3 menos 6, menos 3, ¿cierto? Perfecto, entonces tengo que la Y vale menos 3. Y ya tengo mi vértice. ¿Cuál es mi vértice? Vértice va a ser igual entonces al punto. En X vale -1 y en Y vale -3. Ahí tengo mi vértice. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ya. Entonces vamos en el punto D. Vamos a la intersección con el eje Y. ¿Qué pasa con la intersección con el eje Y? ¿Qué significa? La intersección con el eje Y. Intersección con eje Y es cuando, ¿cierto? La X vale 0. ¿Qué significa que la X vale 0? Si yo reemplazo 0 acá, el único valor que me queda es la letra C. Entonces, va a ser que Y va a ser igual a C. Y C en este caso, ¿cuánto valía? 0. 0. Entonces, yo sé que Y vale 0. Y esa es mi intersección con el eje Y. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Siempre Fácil, la intersección ¿cierto? con el eje Y va a ser el valor de C. Siempre va a ser el valor de C. Por eso lo noté así. Y es igual a C. Ya. Y nos falta la última, que es la intersección con el eje X. Eso significa que es cuando Y vale 0. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que sacar son las soluciones de esa ecuación. De 3x cuadrado más 6x igual 0. ¿Ya? ¿Cómo yo saco las soluciones? Por medio de la fórmula que me dio la profesora en la clase pasada, que dice menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c dividido 2a. Que claramente todo el mundo se acuerda, ¿cierto? Ok. Simplemente reemplazamos, ¿cierto? Porque ya tenemos los datos. Por eso es tan importante reconocerlos desde un principio, porque los vamos a ir utilizando. Entonces, voy a calcular el valor de X. Tengo menos b, que sería menos 6, más menos la raíz de 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por c, que es 0,
dividido 2 por 3, que es A. X entonces va a ser menos 6 más menos la raíz de ¿qué? 6 por 6, 36, pero esto se me hace 0, entonces solo me queda el 36. 2 por 3 son 6. Y esto me quedaría menos 6 más menos la raíz de 36 es 6 dividido por 6. De acá aparecen 2x. La x1 que es cuando yo tengo menos 6 más 6 dividido 6. Y la x2 es cuando yo tengo menos 6 dividido 6. Cambia el signo del medio. Ahí me aparecen las dos variables. Menos 6 más 6, eso me da 0 partido por 6 y eso entonces x1 es igual a 0. Y luego tengo que menos con menos se suma, se conserva el signo y digo 6 más 6 son 12, dividido 6, x2 me queda menos 2. Entonces los puntos de intersección son 0,0, porque es cuando x vale 0 y cuando y vale 0, ¿cierto? El x1. Y el otro punto de intersección es menos 2,0, porque es cuando la x vale menos 2 y el y vale 0. Ahí aparecen las dos condiciones. Anoten todos los datos porque ahora vamos a graficar. Lo primero que tengo que hacer es mi eje, ¿cierto? Y vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer mi eje X. Supuestamente la que está a la derecha. Pero por lo que veo no tanto. Aquí tengo mi eje X. Voy a marcar. X. Recuerden que las separaciones tienen que ser todas uniformes, es decir, todas de la misma distancia, ¿cierto? Y acá tengo mi eje Y. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Recuerden que para la derecha la X es positivo, para la izquierda es negativo. En el eje de la Y para arriba es positivo. Y para abajo es negativo. ¿Sí? Ya, hasta ahí estamos ok. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar nuestros puntos. Nuestros puntos que nosotros ya habíamos calculado. Nosotros sabíamos que el vértice, ese es el primero que vamos a ubicar, el vértice era menos 1, menos 3, ¿cierto? Entonces, yo me paro acá. Menos 1 es lo que me indica en X y bajo hasta el menos 3, que sería por acá. Aquí, ese es mi vértice. ¿Ya? Después me dice que la intersección
con el eje Y es 0. ¿Dónde está Y0? Está justo acá. Ahí está Y0 y está X0. Ahí están los dos, ¿ya? Después dice que mi intersección con los ejes, con el eje X, es en menos 2,0. ¿Dónde está el menos 2? Acá está. Coma 0 significa que no se mueve del eje. ¿Ya? ¿Sí? Y lo otro que nosotros habíamos calculado era el eje de simetría, que lo vamos a poner en otro color. Y decía que es el punto, o sea, el eje de simetría es una recta que pasa paralela al eje Y, ¿ya? Entonces, y pasa por el vértice. Vamos a dibujar nuestro eje de simetría. A ver, ¿por dónde queda? Está medio chueco mi eje de simetría, pero es para que se entienda. Ups. Ya, y en verde no sé si se nota, sí, yo creo que sí. Puse mi eje de simetría. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar nuestra parábola. ¿Cómo dibujamos la parábola? La dibujamos uniendo nuestros puntos, donde partimos desde el vértice y lanzamos hasta que choque con el eje. Entonces nos queda de esta manera. Y ahí me queda mi parábola. ¿Qué hace el eje de simetría? Este eje indica que va a pasar lo mismo de este lado que de este otro. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Voy a continuarlo a ver cómo queda. ¿Se entendió? ¿Sí? Podrían graficar, ¿cierto? Cualquiera ahora. ¿Sí o no? No, súper confiado. Ya. Entonces, así es la idea, ¿cierto?, de generar la parábola. ¿Qué puedo corroborar yo? Me dio abierta hacia arriba, que era lo que tenía que pasar, ¿cierto? Porque la concavidad ya me decía es abierta hacia arriba. ¿Por qué? Porque la A es mayor que 0 o es positivo. ¿Ok? Así entonces nosotros graficamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, identificar A, B y C. ¿Cuánto vale A? 8. Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto vale B? 8. ¿Cuánto vale C? 4, que es el término sin la X, ¿cierto? Entonces, vamos a la concavidad. ¿Cómo es la A? Negativa. Menor que 0, entonces es abierta hacia abajo. Abierta hacia abajo. Eso significa que es así mi parábola. Al contrario de lo que yo había hecho, ¿ya? Vamos con entonces, ¿qué venía después de la concavidad? Eje de simetría. El eje de simetría, que decía que X es menos B dividido 2A. Menos 8 dividido 2 por menos 2. Ojo, no se olviden del signo. Acuérdense que la letra A va con el signo. Menos 8 y 2 por 2 serían 4 y más por menos es menos. Menos dividido menos me da más, ¿cierto? El más no se anota. Y digo 8 dividido 4 serían 2 positivo. Entonces la X va a ser igual a 2. Tengo mi eje de simetría.
Después del eje de simetría, tengo que el vértice sería f de 2, ¿cierto? Va a ser igual a la y del vértice. Eso significa que va a ser menos 2 por 2 al cuadrado más 8 por 2 más 4. Y va a ser igual a menos 2 por 4 más 16 más 4. Y va a ser igual a menos 8 más 20. Esto va a ser 12, positivo. ¿Ya? Entonces, mi vértice va a ser igual a 2,12. Ese es mi vértice. ¿Ok? Una vez que tengo mi vértice, voy a sacar la intersección con el eje Y, que sería igual a C, que es 4. Después, tengo, ¿cierto?, la intersección con el eje X, que es X menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4A por C, dividido 2A. X entonces va a ser igual a menos 8 más menos la raíz de 8 al cuadrado menos 4 por A, que es menos 2, por C, que es 4. Entonces, dividido 2 por A, que es menos 2. X va a ser igual a menos 8 más menos la raíz de 8 por 8, 64, menos por menos más, 4 por 2, 8 y 8 por 4, 32. bien. Ay, otra vez no me dio exacto. Ah, no, sí, no he dicho nada. Entonces, y me queda 2 Menos 4. menos 4. Tengo menos 8 más menos la raíz de 96. ¿96 tiene raíz exacta? Creo que no. 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 ¿Pero qué podemos hacer? Usar nuestra amiga calculadora. Y sacamos un dato aproximado de los que nos puede dar. Entonces tendría X1 va a ser igual a menos 8 más la raíz de 96 dividido menos 4, y X2 va a ser igual a menos 8 menos la raíz de 96 dividido menos 4. Hay algunas calculadoras, algunos celulares que traen la calculadora inmediatamente, ¿cierto? O esta no es científica, sí. Tengo que girarla, ¿cierto?, para que me aparezca la científica. Hay algunos que hay que apretar arriba. Todos tienen distintas opciones, pero tienen la opción de científica. Entonces, ¿qué deberíamos poner nosotros? Ponen 96 y ponen raíz, o alguno tiene que escribir primero la raíz y después 96. Me dio 9,76, eso es un 9,8 aproximadamente. Entonces, sería menos 8 más 9,8, porque aproximé, menos 4. Entonces, menos 8 dividido menos 4. Esto me da 0,45 aproximadamente. ¿Cuánto le dio a usted? Que me mira con cara rara. Pues se me da un signo o algo. ¿Por qué le da positivo? No, me dio menos 10, 45. Resta estos dos. Porque este es positivo y este es negativo. Se resta. Y acá si estos dos se suman, sería 96 raíz más 8
me da arriba menos 17, aproximadamente como 8, ¿cierto? Y acá dividido menos 4, ese me da positivo 4,45. O sea, tendremos un 0,5, un menos 0,5 aproximadamente, y acá tendremos un 4,5 app. Solo para graficar, ¿ya? Perfecto, tenemos todo. Claramente ustedes lo hacen en otro gráfico, pero yo voy a aprovechar el que tengo en la pizarra. Pero voy a tener que borrar mis números igual, porque si no, no me va a dar. Porque ahora, si se dan cuenta, los valores son más altos. Por lo tanto, como los valores son más altos, tengo que cambiar mis valores en la gráfica. Por eso ustedes tienen que hacer una nueva. Ya. Vamos a separar entonces esto. Perfecto. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 12. Yo lo voy a hacer de 2 en 2 para que me cuadre esta cosa. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, llega hasta 14. Y acá es menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y acá tengo menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a tirar lo que es más fácil, que es el eje de simetría. No. Primero ubicamos el vértice. 2,12. Ubico el 2 y subo hasta el 12. Por ahí estaría mi vértice, si no me equivoco. Está medio abierto mi vértice. Creo que está abierto. El eje de simetría. Estoy dibujando enseguida el eje de simetría. Sí, me queda más fácil ubicar mi vértice. Ahí está. Ya. Tengo mi vértice. Ahora, ¿con quién choca en I? ¿Cuándo choca en I? Choca en 4. Ahí. Ahí está mi punto, ¿cierto? Y luego dice en 0,45. Pucha que me va a quedar apretada esta cosa. Ahora, menos 0,45. O sea, está muy cercano acá, ¿cierto? Por acá estaría el 1, por acá estaría la mitad y estaría el menos 0,45. Sería acá. Ahí estaría mi punto de corte. Y el otro es
4,5 que es positivo, ahí sería el 5, ahí estaría la mitad y acá estaría mi 4,45 aproximadamente. Por eso yo le digo que es un esbozo, porque es una aproximación, no es algo literal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a unir esos puntos y ver cómo me queda mi parábola. Me queda una y ahí queda otra. Tirar un poco. ¿Cómo queda? Mirando hacia abajo, ¿eso está bien? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el A era negativo y yo desde un principio sabía que tenía que quedarme abierta hacia abajo. ¿Se entendió?